Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia del Arte para Selectividad, tema 10.3. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy la mar de feliz de estar una vez más con todos vosotros, porque el arte es una cosa maravillosa, el arte es algo para disfrutar, el arte nos humaniza, el arte nos reconecta con nosotros mismos y en estos tiempos que corren es más necesario que nunca. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. Si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. Y otro recordatorio muy importante, este podcast está acompañado de una cuenta en Instagram donde vamos subiendo las imágenes que vamos comentando en cada programa para que puedas escuchar y ver las imágenes a la vez. Pero si no quieres ver las imágenes no pasa nada porque tengo el objetivo de que veas las imágenes a través de mis palabras. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de otro genio, de otro crack, de otro superhéroe, de un Goku de la historia del arte. Vamos a hablar de Miguel Ángel. Miguel Ángel nace en un pueblo de la Toscana llamado Caprese en 1475 y muere en 1564 en Roma. ¿Qué quiere decir? Que muere a los 89 años. Tuvo una larga vida en la que no paró de trabajar. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que podemos ver cómo su estilo evoluciona con los tiempos. Miguel Ángel participó del pleno Renacimiento, y eso se ve reflejado en su obra, pero también participa de los inicios del manierismo, y eso también se ve reflejado en su obra. Entonces, es interesante ver esa evolución artística en la obra de un solo pintor, porque la mayoría de los artistas pues suelen vivir y participar de un movimiento artístico. Miguel Ángel no. Miguel Ángel participa al menos del pleno Renacimiento y del manierismo. Bueno, hay que decir que, hemos dicho que nace en Caprese, de pequeño su familia se muda a Florencia y con 13 años ya está trabajando en un taller de unos artistas que se llaman los hermanos Ghirlandaio. Viaja por Venecia, por Bolonia y entre 1496 y 1501 ya tiene una primera estancia en Roma. Y a partir de ahí, toda su vida va entre Roma y Florencia. ¿Quiénes le contratan? Bueno, pues la familia Medici en Florencia, pero también en Roma lo contratan los papas, por ejemplo, Julio II y luego León X. Miguel Ángel fue un artista polifacético, fue escultor, fue pintor y fue arquitecto, pero él se consideraba ante todo escultor. Ese era, como su identidad. Y ese carácter de escultor lo lleva a la pintura y lo lleva a la arquitectura, de manera que su obra arquitectónica son tremendamente expresivas y de una enorme plasticidad, y su obra pictóricas parecen también esculturas, sus pinturas parecen esculturas. Vamos a hablar del Miguel Ángel arquitecto. ¿Cuáles son las características de la arquitectura de Miguel Ángel? Bueno, hay que decir que Miguel Ángel mantiene las proporciones clásicas, pero adaptada a un lenguaje particular, a un lenguaje formal expresivo. Es curioso, ¿cómo podemos hablar de una arquitectura expresiva? Eso es difícil, ¿no? Pues sí, la arquitectura de Miguel Ángel es una arquitectura expresiva. No olvidemos que hemos dicho que Miguel Ángel ante todo se considera escultor. Entonces, ¿qué hace? Aplica esa plasticidad de la escultura, la aplica a la arquitectura, de ahí que su arquitectura sea expresiva. Por ejemplo, ¿cómo consigue esa expresividad? Alterna los frontones curvilíneos con frontones triangulares. Ya saben que los frontones suele ser ese remate que está encima. Ese remate que solía ser triangular, que suele estar encima de la fachada, encima de la entrada, encima de los pórticos. Eso suele ser el frontón que normalmente los griegos los griegos y romanos ponían un relieve, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que hace Miguel Ángel? Pues que siempre suele alternar esos frontones curvilíneos y triangulares. ¿Y eso qué le da a la fachada? ¿Qué le da? Le da dinamismo. Le da expresividad. Por ejemplo, las molduras suelen ser curvas. ¿Qué es la moldura? La moldura es ese elemento longitudinal, puramente decorativo, que suele atravesar o bien toda la fachada o bien todo el edificio.
Las ménsulas suelen ser grandes, las ménsulas suelen ser ese elemento arquitectónico donde se apoya un arco o donde se apoya otro elemento arquitectónico, ¿no? Es una ménsula, un elemento que sobresale de la pared para sostener algo. Bueno, pues esas ménsulas suelen ser grandes y las volutas también son grandes. Las volutas ya lo hemos comentado otras veces en otros episodios, las volutas suelen ser ese elemento decorativo en espiral. Bueno, pues las ménsulas, las volutas son de grandes dimensiones y, en definitiva, los órdenes que utiliza son gigantes. Los órdenes son gigantes y tanto en la fachada como en el interior vemos órdenes de grandes proporciones. En 1546, Antonio de Sangalo muere y este hombre era quien estaba llevando la obra del Vaticano. Entonces, ¿qué hace Miguel Ángel? Lo llaman a Miguel Ángel a los 72 años y él empieza a continuar pues las obras que se estaban haciendo en el Vaticano, en la Basílica del Vaticano. ¡Ojo! El proyecto lo iniciaba, era de Bramante. ¿Y qué es lo que hace Miguel Ángel? Coge el proyecto de Bramante y lo simplifica. Por ejemplo, Bramante había incluido deambulatorios. Bueno, pues Miguel Ángel elimina esos deambulatorios. ¿Qué dos obras destacamos de Miguel Ángel en arquitectura? Bueno, pues la primera es la cúpula de San Pedro del Vaticano, que se termina entre 1588 y 1589. Es decir, Miguel Ángel ya estaba muerto. Las obras continuaron tras su muerte y se terminan, y él no llegó a verla terminada. ¿Qué tenemos que destacar de esta cúpula? Bueno, pues que se sostiene sobre un tambor monumental, ya sabemos, tambor, esa estructura cilíndrica que sostiene una cúpula. Y este tambor es muy interesante, cuando hemos dicho antes de la arquitectura expresiva. Miren, ¿qué destaca? Que en este tambor alternan columnas pareadas, es decir, pares de columnas, con ventana, es decir, un par de columnas, una ventana, un par de columnas, una ventana, un par de columnas, una ventana. Pero es que esas ventanas están alternadas de la siguiente manera. Una ventana tiene un frontón triangular, otra ventana un frontón curvilíneo, otra un frontón triangular, otra un frontón curvilíneo. O sea, eso es lo que le da dinamismo y expresividad a su arquitectura. Decíamos que esta cúpula, bueno, pues tiene doble casquete, atención, como la cúpula de Brunelleschi. Y en el interior era de medio punto, pero al exterior es ligeramente apuntada. Además, es una cúpula nervada. ¿Qué significa esto? Recordemos, ¿qué son los nervios? Los nervios es el arco que sobresale. Cuando hablamos del interior de una iglesia, pues esos arcos que sobresalen hacia el interior, pues suelen ser los nervios. Esto destaca sobre todo en las bóvedas de crucería. Cuando los arcos se cruzan, pues hablamos de esos nervios que se cruzan. Y cuando hablamos del exterior, bueno, pues el arco sobresale hacia el exterior. Entonces, vemos que es una cúpula nervada y observamos que esos nervios que rematan en una hermosa linterna parten de las columnas pareadas. Vamos a hablar de la otra obra arquitectónica de Miguel Ángel que tenemos que destacar, que es la escalera de la Biblioteca Laurenciana, que se construye entre 1521 y 1526. ¿Qué vemos? Pues de nuevo vemos tensión y dinamismo. Vemos tensión. Estamos en arquitectura, pero es que parece que estamos hablando de escultura. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues primero, de nuevo, vemos las columnas, los pares de columnas. Vemos volutas decorativas y se alterna, atención, la pietra serena. La pietra serena es la piedra gris con el enlucido de las paredes, es decir, bueno, digamos la pared pintada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se alterna, cuando decimos que se alterna la pietra serena con el enlucido de las paredes, bueno, pues esto que le da de nuevo mayor expresividad. Y destacamos también sus escaleras que tienen peldaños convexos. Vamos a hablar ahora del Miguel Ángel escultor. Decía Miguel Ángel que la escultura ya estaba en el bloque de piedra y que la labor del artista era, bueno, pues ir quitando de ese bloque de piedra que ya aparecería sola esa escultura. Ya dijimos que Miguel Ángel fue aprendiz en el taller de los hermanos Ghirlandaio, que eran escultores. ¿Qué obra destacamos qué obra escultórica destacamos de Miguel Ángel? La Piedad, el David, la tumba de Julio II, el sepulcro de los Medici. ¿Y las características cuáles son? ¿Cuáles son las características de la escultura de Miguel Ángel? Son esculturas grandiosas, gigantes, monumentales. Son esculturas que muestran una anatomía tensa y dinámica.
Eso lo vemos en sus cuerpos, que parece que están haciendo fuerza, pero a la vez también son dinámicas. Y muestran la terribilidad. Es una expresión. ¿Qué significa terribilidad? Muestran unos personajes que parece que tienen pasiones interiores. No de forma clara, sus personajes el rostro de los personajes no muestra de forma clara qué están sintiendo, pero por su mirada y sus gestos vemos que dentro de sí sus personajes tienen una pasión interior que están a punto de soltarla. ¿Esto qué hace? Rompe con el clasicismo. O sea, las obras clásicas, tanto de Grecia y Roma como del Renacimiento, son obras que nos muestran a siempre personajes equilibrados, personajes que están a gusto consigo mismos, personajes que muestran mesura. Sin embargo, los personajes de Miguel Ángel parece que los mira y parece que están a punto de decirte algo, parece que están por dentro están contrariados, y entonces es un rasgo de Miguel Ángel que rompe con el clasicismo de su momento. Vamos a hablar del David, una de las obras sin duda alguna más icónicas de la historia del arte, que se esculpe entre 1501 y 1504 y que hoy día está en la Galería de la Academia en Florencia. Está hecha en mármol y tiene dimensiones colosales. ¿Qué vemos en su rostro? En el rostro de David. Vemos un rostro lleno de fortaleza y de ira. En otras palabras, usa la terribilidad. ¿Qué es lo interesante de este David? Que a diferencia de otros David que se habían realizado, este David es el momento anterior al encuentro. Por eso en su mirada está ahí lleno de ira. Se va a encontrar al gigante. Recordemos que David se enfrenta a Goliat. David se enfrentó a un Goliat que era un gigante. Y David con una honda fue capaz de derrotar al gigante. Entonces, este es el momento anterior al encuentro en el que David se va a enfrentar al gigante Goliat. Y en su mirada hay fortaleza, hay ira, pero también hay contención. Vemos, de hecho, la anatomía de su cuerpo es minuciosa, es perfecta. Están las venas, los tendones, los músculos, la tensión. El porte, tenemos que decir que tiene una postura y un porte absolutamente clásico. Y bueno, tuvo tal éxito este David que se puso en la Plaza de la Signoria de Florencia. Si vais a Florencia o si habéis ido, la Plaza de la Signoria es la plaza central. La más bonita, que es preciosa. Bueno, pues ahí es donde estaba el David de Miguel Ángel y se convierte en un símbolo de los Medici, que era la familia que gobernaba en Florencia por entonces. Vamos a hablar ahora de la Piedad de Miguel Ángel. ¡Ay, qué obra tan bonita! Esta es anterior, entre 1497 y 1499, y está hecha en mármol. Y atención, ¿cómo es su composición? Es una composición piramidal. ¿Por qué digo esto de subrayo, lo de piramidal? Porque, bueno, ya hemos hablado de obras anteriores, en la pintura, por ejemplo, de Leonardo, que eran composiciones, la mayoría de las veces, composiciones piramidales, y aquí vemos en esa Piedad de Miguel Ángel una composición piramidal. ¿Qué contrasta? Bueno, pues que la Virgen María es muy joven, nos pone a una Virgen María muy joven. Pensamos que si Jesús muere a los 33 años, la Virgen María ya debía ser mayor. Bueno, no, pues aquí nos ponen a una Virgen María joven, es decir, es una Virgen idealizada, de una belleza muy idealizada. ¿Y qué es lo que contrasta? La serenidad que nos muestra la Virgen María con la tensión del cuerpo de Jesucristo, que está muerto, pero sus músculos siguen tensos. ¿Cómo cae Jesucristo? Cae en un escorzo. Y también contrasta, esto es fabuloso, ¿no? O sea, el desnudo de Jesucristo con esos músculos marcados, con el ropaje de la Virgen María, que parece que es un ropaje que parece que está vivo, parece que esa túnica tiene vida. Y hay que decir que si analizásemos las proporciones de la Virgen María, diríamos, o sea, si esto fuese clase de escultura, el profesor diría, que esto está desproporcionado. Exacto, pero es una desproporción hecha a propósito. Las piernas de la Virgen María son bastante más grandes, pero es una desproporción que está hecha a posta, ¿para qué? Para que sus piernas puedan albergar el cuerpo de Cristo. Pero ojo, es una desproporción que no es visible, no es para nada aparente. Nuestro ojo no lo aprecia así a primera vista.
Otra obra muy importante de Miguel Ángel es la tumba del Papa Julio II. Iba a ser un sepulcro monumental y el proyecto era hacer un sepulcro exento, es decir, que se puede rodear por todos sus lados, pero luego deciden que no, que va a ser un sepulcro anexo a la pared y que iba a haber 40 obras. ¿Y qué pasa? Que el sepulcro queda inconcluso y solo nos han llegado hasta nosotros la escultura de Moisés, la escultura de Lía y Raquel, que eran hermanas, ambas esposas de Jacob, y la escultura de los esclavos. ¿Y cuál es la más famosa de todas esas esculturas? El Moisés, que vemos a Moisés en una posición sedente, es decir, sentado, y se realiza este Moisés entre 1513 y 1516. ¿Qué tenemos que destacar de este Moisés? De nuevo, la monumentalidad de su obra. Parece que es un gigante. O sea, no es que sea de proporciones gigantescas, no, pero es que al verlo, o sea, da la sensación de que este señor es un gigante. Vemos dinamismo, a pesar de estar sentado. Es una obra por los ropajes, por la barba, por las manos, por la tensión de los músculos. Es una obra absolutamente dinámica que la vemos también en una posición de contraposto. Y, ¿qué vemos en el rostro? Una actitud de nuevo contrariada. Vemos una actitud absolutamente contrariada. Y en esa mirada y en esas manos, de nuevo vemos esa expresión de la que ya hemos hablado, que es la terribilidad. Este Moisés, de nuevo, tiene una pasión interior, y aunque no la muestre claramente, podemos vislumbrarla a través de su mirada e incluso a través de la posición de sus manos. Vamos a hablar del sepulcro de Lorenzo de Medici. Iba a haber eran dos tumbas en principio, y ambas tumbas se situaban sobre un zócalo con 3 hornacinas y una hornacina central, y a ambos lados habría imágenes alegóricas. Vamos a hablar del sepulcro de Lorenzo de Medici, que vemos a un Lorenzo en una actitud pensativa. Y a ambos lados de Lorenzo vemos las alegorías. A la derecha de Lorenzo, o sea, a la izquierda del espectador, tenemos una alegoría del crepúsculo. Y a la izquierda de Lorenzo, o sea, a la derecha del espectador, tenemos una alegoría de la aurora. Y hay que decir que ambos duques están idealizados y que llevan la armadura romana. Y para terminar, vamos a hablar del Miguel Ángel pintor. En 1503 le encargan su primera obra pictórica, que es el Tondo Doni. ¿Y qué observamos? ¿Qué observamos? Bueno, de nuevo vemos a la Sagrada Familia, atención, en composición piramidal, inscrita en un círculo, que es lo que llamamos tondo. Detrás vemos a San Juan de Niño y al fondo vemos a personajes desnudos. ¿Qué tenemos que decir? Otra vez, sus figuras tienen un carácter monumental, casi atlética. Es que hasta el niño Jesús tiene los músculos marcados. Vemos la plasticidad de la que hablábamos. O sea, Miguel Ángel se consideraba escultor y estas obras, que son una obra pictórica, parece que son esculturas. Parece que están modeladas en arcilla. Y hay que destacar también la rica gama cromática. Ya hemos dicho que en 1505 le encargan el trabajo de la tumba de Julio II y, atención, 3 años más tarde le encargan que realice la bóveda de la Capilla Sixtina. Estamos en 1508. Y, atención, 28 años más tarde le encargan que en esa misma sala realice el juicio final. Repito, en 1508 realiza la bóveda de la Capilla Sixtina y 28 años más tarde, en 1536, tiene que realizar el juicio final en la misma Capilla Sixtina. 28 años de diferencia entre una obra y otra. Y aquí se ve lo que hemos dicho al inicio. Vemos una gran evolución en el arte de Miguel Ángel. Si en la bóveda vemos obras con unos colores vivos, casi que invitan al optimismo, en el juicio final vemos unos tonos oscuros y unas figuras que, una obra que da bastante pesimista, Pensemos que el juicio final Miguel Ángel lo hace ya cuando ya es mayor, y han pasado cosas, y a Miguel Ángel, pues le tiene el espíritu cambiado, contrariado. Vamos a hablar de la Capilla Sixtina. Hay que decir que la Capilla Sixtina, la bóveda de la Capilla Sixtina es una bóveda rebajada. ¿Qué quiere decir? Pues que si tenemos, por ejemplo, la bóveda de cañón, que es un círculo partido por la mitad, ahora no, la bóveda
rebajada es que la techumbre está ligeramente curvada. Ligeramente. Eso es lo que quería decir. Bueno, ¿qué hace Miguel Ángel? Bueno, pictóricamente realiza un sistema arquitectónico en la bóveda. Dibuja, pinta elementos arquitectónicos en la misma bóveda. Y entre esos elementos arquitectónicos que ha pintado, encuadra 343 imágenes. Tenemos que hablar de los 12 lunetos, que son, pues, como su nombre indica, tienen forma de media luna y están situados sobre las ventanas. Y en esos 12 lunetos tenemos personajes bíblicos. Luego, entre luneto y luneto se sitúan síbilas y profetas. Y en el centro, ¿qué tenemos? La historia del Génesis. Y entre escena y escena del Génesis están separados por cuerpos desnudos llamados ignudis. Otros elementos que destacan en la capilla son los medallones, las cariátides, los putis. ¿Qué son medallones? Medallones suelen ser pinturas circulares, o sea, pinturas enmarcadas en un círculo. Las cariátides suelen ser las mujeres que sostienen, en lugar de una columna, situar a una mujer. Los putis suelen ser angelotes. Y bueno, ¿qué hay que decir de esta capilla? ¿Qué es lo interesante? Que funde lo clásico y lo pagano. Y terminamos ya con el juicio final, que está en la misma Capilla Sixtina, donde vemos en el centro a un Cristo juez imberbe, sin barba, que parece que está dirigiendo la acción. Alrededor de Cristo tenemos la Virgen, los santos, el patriarca, los apóstoles. Ojo, figurativamente es la misma escena que veíamos en esos frontones del románico, en esas portadas del románico, donde había un juicio final, y estos son los mismos personajes que vemos en esos frontones. Pero ¿qué pasa? Obviamente, estamos hablando de los elementos. Aquí Miguel Ángel ha hecho otra cosa absolutamente distinta y sale esta obra de arte. Entonces vemos Cristo en el centro, con la Virgen, los santos, los patriarcas, los apóstoles, y ya alrededor se van esparciendo todas esas figuras que están desnudas. Unos van al cielo y otros bajan al cielo. A la izquierda del espectador vemos una escena que es la resurrección de los muertos. A la derecha, ¿qué vemos? La barca de Caronte llevándose a los muertos al mismísimo infierno. De nuevo, tenemos que decir que son figuras monumentales y que aquí se ve, bueno, un patetismo estremecedor. Aquí ya sí se ve una obra bastante con un carácter pesimista. Pensemos que durante estos años ha ocurrido la Reforma Protestante, es decir, el cristianismo se ha dividido entre los protestantes y los católicos. Ha ocurrido el saqueo de Roma, los españoles han saqueado Roma y entre la Reforma y el saqueo de Roma se ha puesto fin a ese optimismo de los humanistas que pensaban que el hombre era capaz absolutamente de todo. Ya se ha perdido la fe en el ser humano y se está dando inicio a lo que luego será el barroco. Por eso esta obra también es un poco precursora del barroco. Como hemos dicho, en la primera etapa de Miguel Ángel vemos colores brillantes y ahora en esta etapa final, en el juicio final, vemos colores absolutamente oscuros que dan un aire dramático a la escena y sientan lo que es la base del manierismo. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya ayudado a entender la obra de Miguel Ángel, que te ayude también a sacar una buena nota en el examen. Te recuerdo que tengo otros proyectos relacionados con la educación y si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mis redes sociales. Instagram, El Profesor Inquieto, Facebook, Juan Jesús Pleguezuelo, Twitter, El Profe Inquieto. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.